¿Y cómo llegó a Gigan y Schumacher? Yo conocía los nombres por mi abuelo, porque tenía unos discos que yo nunca podía entender que le gustaran tanto, porque no entendía nada en aquel entonces. Y conocía el nombre nada más. Y luego cuando decidí comenzar a investigar para el máster sobre teatro yiddish en Israel, llegué a conocer más de Gigan y Schumacher. Y digamos, ese fue mi primer acceso, cuando más que nada yo lo que investigaba eran las políticas culturales, políticas de idioma en Israel en relación al yiddish, como las prohibiciones de actuar en yiddish en los 49 al 50, cosas que me sorprendieron mucho y que, bueno, Gigan y Schumacher, desde que ellos llegan a Israel a trabajar, abren todo un mundo nuevo y una reacción muy diferente a la que tenía el teatro yiddish en aquel entonces en Israel, y desde allí, bueno, al terminar el MA decidí que ese era el tema que yo quería seguir investigando desde un espectro mucho más grande.